Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Bienvenidos, son las 12 de la tarde, 33 minutos, y a esta hora volvemos con la noticia de la muerte del niño Kevin Acosta, que según la Procuraduría murió por negligencia de la nueva EPS. Rocío Franco, usted nos tiene más detalles de este caso que conmovió a todo el país. Pues sí, son varios los detalles que tiene la investigación de la Procuraduría General de la Nación. El primer detalle es que Kevin no recibió durante 2 meses el medicamento para la hemofilia. Señala la Procuraduría específicamente que aquí lo que hubo fue una negligencia, pero sumado a esto, y es sorprendente señalarlo, es que la nueva EPS no le entregó los dineros a su IPS Medicarte para poder proveer este medicamento. Pero otro factor que asombra es que Kevin no estaba adscrito a una IPS, pues otra IPS, que era la integral, la que lo debía recibir, no lo alcanzó a hacer. Dice la Procuraduría que se evidencia que también se conoció que hay otros 200 pacientes adscritos primero a Medicare y después a Integral que podrían estar en este momento en alto riesgo, pues no tienen atención médica asegurada. La situación es tan grave que la Procuraduría General de la Nación ha ordenado compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue toda esta situación, ya que está de por medio una negligencia médica, y también ha ordenado de inmediato abrir una investigación en contra de Oscar Galvis, el actual interventor de la nueva EPS. Rocío, y a propósito, este resultado de la investigación se conoce horas después de que el presidente Gustavo Petro ordenara la liquidación de las EPS que están en quiebra. A través de su cuenta de X, el jefe de Estado entregó más detalles de esta decisión. Eduardo Hernández nos amplía esta hora. Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandra. Pues mire, el presidente Petro empieza diciendo en este mensaje que la orden de liquidar las EPS quebradas busca cumplir con la ley y no deja, según él, a los pacientes desamparados. Plantea que estos pacientes serán afiliados a la EPS, que queden funcionando, y que ellas desarrollarán los sistemas preventivos que pagará el gobierno. Anuncia que la nueva EPS será pública, estará adscrita a los Ministerios de Salud y de Hacienda, y además que el gobierno pagará la billonaria deuda que tiene con sus acreedores, que hasta el día de hoy no es claro de cuánto podría ser, pero algunas estimaciones lo ubican por encima de los 20 billones de pesos. El presidente Petro también anuncia que se mantendrán los giros directos a clínicas y hospitales con la debida verificación de las EPS que queden, y que la red pública será financiada por los gobiernos locales para atenciones primarias y secundarias. Dice además que se está desarrollando la fórmula matemática para calcular la financiación de la red pública y que habrá un tarifario para los costos en salud. De acuerdo con este anuncio, desaparecería la posibilidad de que la gente pueda escoger su EPS, porque dice el presidente Petro que se buscará que la gente pueda elegir al médico tratante y tener inclusive un doble diagnóstico más allá de cuál sea la prestadora de salud que le brinde este servicio. Además, dice el jefe de Estado que expedirá un decreto y un proyecto de ley para que los propietarios de las EPS que se liquiden y no alcancen a suplirse todas esas deudas, pues tengan que responder ante los acreedores. Anuncia además que el gobierno va a producir y empezará a importar medicinas. Hoy, recordemos, lo hacen los gestores farmacéuticos, pero además dice que la compra de estos medicamentos sería bajo el parámetro de la subasta inversa y que serán pagados además por la ADRES. Termina diciendo el presidente Petro que mantuvo a las EPS esperando una salida tranquila, pero según él solo encontró sabotaje a la hora de intentar una reforma al sistema. Cabe decir finalmente que desde que se publicó este mensaje en X por parte del presidente de la República, pues ya varios expertos han cuestionado la viabilidad e inclusive la legalidad de estas propuestas. Eduardo, gracias. Precisamente vamos a ver cuál es el panorama actual de las EPS intervenidas y que están en riesgo de no continuar prestando servicios a millones de afiliados porque no cuentan con las condiciones financieras y, según estudios recientes, han deteriorado su calidad en la prestación de los servicios a pesar de estar intervenidas. Tenemos entonces a Famisanar con 3 millones de usuarios,
Asmed Salud con 1,8 millones de usuarios, Emsanar con 1,7 millones de afiliados, Savia Salud que tiene 1,6 millones de afiliados, Cosalud con 983.000 usuarios, Servicio Occidental de Salud con 750.000 afiliados y Capresoca con 170.000 afiliados. En total, entonces, suman más de 10 millones de afiliados que se quedarían sin su EPS actual y tendrían que ser trasladados a otras entidades de salud. Lo grave es que un reciente análisis del observatorio Así Vamos en Salud reveló que las intervenciones no han surtido el efecto de mejorar la condición de estas EPS, sino que por el contrario se han deteriorado. Por ejemplo, las deudas de estas EPS pasaron de 17,7 billones de pesos en 2017 a 27,6 billones de pesos en 2025, lo que representa un incremento del 56% en sus deudas en los últimos 8 años, y su patrimonio negativo alcanza a los 11,3 billones de pesos. Así las cosas, lo que plantea el gobierno es que la nueva EPS reciba a gran parte de esos afiliados que se quedarían sin su actual EPS. Pero ojo, porque la nueva EPS, que es la más grande del país, también está intervenida y no se vería afectada con la medida de liquidación, aún cuando no se conocen estados financieros de la nueva EPS desde 2023, la Contraloría está advirtiendo que la entidad acumula una deuda superior a los 21 billones de pesos a la que llegó durante su periodo de intervención. Pero ¿cuáles serían entonces las consecuencias de esta decisión y qué pasará con la nueva EPS? Pues Nicole Huitrago nos amplía a esta hora. Nicole. El drama de millones de pacientes que no reciben medicamentos a tiempo, que no encuentran agenda en las citas con especialista y simplemente tienen que esperar, podría ser mucho más agudo tras el anuncio del presidente Gustavo Petro a sus ministros de Salud y Hacienda para que ordenen el cierre definitivo de las EPS que no cumplan condiciones financieras. Puede generar un riesgo de colapso operativo del sistema. O sea, la nueva EPS no está en capacidad de recibir 13 millones de personas de la noche a la mañana. Puede generar una interrupción de tratamiento. Las 7 EPS intervenidas por el gobierno tendrían que someterse a un proceso de liquidación y traslado masivo de más de 10 millones de afiliados que llegarían a la nueva EPS, entidad que hoy ya tiene 11.5 millones de usuarios. Para el exsuperintendente de Salud, Fabio Aristizábal, la noticia cae como baldado de agua fría para el sector, al tratarse de un cambio total en la operación del sistema. Lo más sensato debe ser que las personas que salen de una EPS, que entran en liquidación, es que pasen a entidades que no tengan ninguna medida de vigilancia, que tengan los indicadores financieros que permitan este traslado, el patrimonio mínimo, el capital adecuado, porque van a empeorar la situación. En este momento, hacer esos traslados de verdad va a generar un riesgo sistémico en el país. La nueva EPS, que el gobierno espera consolidar como el más grande asegurador en salud y a la que pretende pagarle la deuda de más de 21 billones de pesos con proveedores, clínicas y hospitales, vive hoy una crisis financiera severa tras el embargo de sus cuentas por más de 2 billones de pesos, ordenado por juzgados, y un incremento de reclamaciones sin precedentes. Según las mismas cifras de la superintendencia, en 2025 se superaron las 14.000 quejas, con un incremento del 107%, y solo en los primeros 20 días de enero, 1.100 pacientes radicaron una nueva reclamación por falta de servicios. Llevarlas a la nueva EPS, una entidad que no tiene ni siquiera estados financieros desde el 2023, se desconoce su situación real, financiera y operativa, pero lo estamos viendo todos los días con toda la gente de esa entidad que está sufriendo por desatención. Por ahora no se conocen detalles sobre cómo sería el proceso de liquidación ni el traslado de afiliados. Según la ley, es únicamente la Superintendencia de Salud la entidad que puede autorizar un eventual proceso de liquidación de EPS y el traslado de sus usuarios. Y mientras tanto, los pacientes son los principales afectados por la crisis de la salud. Rocío Franco, volvemos con usted. ¿Qué dicen los usuarios sobre la atención que están recibiendo? ¿Dicen que ha mejorado o por el contrario ha empeorado? Ellos aseguran que han empeorado, que los medicamentos hace más de un año no son entregados de manera completa, que en muchas ocasiones ellos tienen que sacar de su propio bolsillo, haciendo prácticamente vacas, como se dice en el argot popular, llamando a los familiares para que aporten para, por ejemplo, un tratamiento como el cáncer.
Una paciente nos dijo que a veces tiene que elegir qué se priva de comer para poder pagar todos sus medicamentos. Es un panorama muy preocupante. Muchas de estas personas también señalan que ni siquiera pueden acceder a los laboratorios ni tampoco a los especialistas. Algunos alimentos dejo de comprarlos que son costosos o algo por el estilo, ¿entiende? Por reunir para mis medicamentos y no es justo. ¿Por qué le digo empeoró? A mí me dan mis medicamentos para 6 meses. En 6 meses no he recibido un medicamento. Tristemente me ha tocado comprarlo. Con los especialistas es un calma. Ha súper empeorado. ¿Por qué? Porque las personas no tienen sus medicamentos, porque estamos pagando por una EPS y al final pues toca pagar particular o quedarnos sin la cita. Yo soy una persona operada de corazón y pues no me dieron los exámenes posoperatorios, entonces me tocó de manera particular y la nueva EPS pues no ha respondido por eso, porque en las IPS no hay agendas. Ha empeorado bastante porque el tema de la atención de citas prioritarias o especializadas, mejor, no es fácil conseguirlas. ¿Cuánto le ha tocado esperar? 4 o 5 meses. Hemos estado pendientes de citas con especialistas, medicamentos tampoco nos han entregado, ya llevamos 3 meses sin medicamentos. Son medicamentos vitales en el caso mío para mi esposa. Para mí ha empeorado, porque al menos anteriormente nos daban los medicamentos, ahora hace un año que no dan los medicamentos completos. Un mes sí dan, otro mes no dan, otro mes no dan, y así sucesivamente. Y se le vence a uno la fórmula, tiene que venir a autorizar, volver otra vez a la farmacia queda mandarla a la casa, nunca la mandan, va uno, ya está vencido, y así estamos en ese proceso. Toda una vida pagando y ahora uno tiene que comprar los medicamentos. Muchos de los pacientes señalan que se enferman aún más por hacer todos los trámites a los que son sometidos. También les preguntamos qué pasaría si vienen más pacientes de otras EPS ya que hayan terminado su labor, y ellos señalan que si es difícil en este momento lograr una atención, con más pacientes sería casi imposible. Rocío, y es que sigue creciendo la preocupación en el país por el sistema de salud. IPS y hospitales advierten que la crisis financiera está poniendo en riesgo la atención de millones de pacientes y aseguran que una eventual liquidación de varias EPS no es la salida. En estado crítico, así se encuentra el sistema de salud en Colombia para algunas IPS y hospitales del país. Ya estamos hablando de gente que está muy enferma y que necesita lo básico de la cobertura: acceso, continuidad y coordinación. La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales advierte que solo en el último trimestre de 2025 los recursos recaudados cayeron un 35% frente a lo facturado, una disminución que prende las alarmas. Entonces, en esos hospitales de alta complejidad sí hay serias dificultades financieras que está generando problemas para contratación de personal especializado, para realización de cirugías por la falta de insumos e incluso temas complejos para pagar a proveedores. Mientras tanto, los pacientes siguen enfrentando el difícil acceso a atención de mediana y alta complejidad y demoras en las entregas de medicamentos. Y a este panorama se suma la incertidumbre frente a una posible liquidación, lo que según el sector podría agravar aún más la situación si no se toman decisiones claras y oportunas. Por supuesto que la promoción y la prevención es fundamental en cualquier sistema de salud, pero es que aquí ya estamos hablando de gente que está enferma, de gente con tratamientos en curso, de gente con patologías que ya están siendo conocidas. Entonces, cualquier movimiento puede traumatizar o ralentizar el funcionamiento de los tratamientos y las guías que ya se le están aplicando a sus pacientes. No podemos en este momento soportar una liquidación, la red prestadora de servicios de salud de más EPS. Por cada 100 pesos que una EPS liquidada se lleva, nosotros los prestadores podemos recaudar entre 20 y 30 pesos. Solicitan y hacen un llamado de fondo que permita garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar un colapso que ya comienza a sentirse en varias regiones del país.
Y con muchos casos dolorosos, como el de un joven de 20 años de edad que padecía leucemia y murió en Tunja esperando el suministro de un medicamento por parte de la nueva EPS. Familiares y amigos relataron a Noticias Caracol que Jason Javier Pinzón nunca perdió la esperanza de que llegara el tratamiento que quizás podría haberlo salvado. Jairo Niño, ¿qué pasó con esa autorización? Hola, muy buenas tardes. A Jason Pinzón le diagnosticaron leucemia comenzando el año 2025. Fueron varios meses de tratamiento, pero en noviembre comenzó a tener dificultades en la entrega de un medicamento muy importante para su tratamiento. Fue así que pasaron hasta el año 2026, autorización que le fue confirmada el 10 de marzo, pero lamentablemente 4 días después pierde la vida. Por eso, familiares y amigos se hacen una pregunta muy importante y es ¿quién pone en cintura a la nueva EPS? El dolor de Jason era evidente y esperando por su medicamento, finalmente encontró la muerte. Fui diagnosticado con una patología oncológica en febrero de 2025. Me fue formulado el medicamento llamado Blinatumomab en octubre de 2025, medicamento el cual no he recibido hasta la fecha por parte de nueva EPS. Este video fue grabado por él mismo en febrero de este año, buscando una ayuda para que le entregaran el medicamento, pero perdió la batalla contra la nueva EPS. Esto fue formulado en noviembre, su autorización tardó casi 4 meses y solo fue aprobada hasta el 10 de marzo del presente año. A pesar de las acciones presentadas como tutelas, desacatos de tutela, requerimientos a la EPS y demás, los cuales se hizo caso omiso jugando con la vida de mi sobrino, llevándolo esto así a perder la batalla. 4 días después de la autorización del medicamento, Jason murió. El reloj corrió en contra de este paciente oncológico y sus amigos, esos que siempre lo escuchaban, no recibieron más respuesta a sus mensajes. Recuerdo que él me dijo que en un punto ya estaba listo para el trasplante. Y pues por temas de demoras de ese tipo de medicamentos, pues no se retrasó todo y la enfermedad comenzó otra vez a tomar fuerza. La Defensoría del Pueblo, por medio de la red social X, se pronunció sobre este caso. Desgarrador. Una respuesta oportuna habría podido ser la diferencia entre la vida y la muerte, y lo puede estar significando para otros pacientes en espera. En medio de la impotencia y el dolor, familiares y amigos de Jason esperan que su muerte encuentre responsables y que su caso sea una luz para pacientes que sí logren que la salud llegue a tiempo. Y miren ustedes, en medio de esta crisis por la salud que atraviesa el país, una EPS santandereana se posicionó como la mejor de Colombia. De acuerdo con el reciente informe entregado por el Ministerio de Salud, el 97% de sus afiliados calificó como positiva la atención. La EPS santandereana Salud Mía es la mejor del país. Así lo confirma el reciente informe entregado por el Ministerio de Salud que midió 26 empresas prestadoras de salud en Colombia. El nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios supera el 95%. La atención, bueno, como ahora soy gestante, pues me parece súper bien. Y en laboratorios también. La prontitud en las citas y la atención de los profesionales con respecto a los requerimientos que tiene uno en las condiciones de salud que uno pueda tener, tanto para mí como para mi familia. Sus directivas revelan cómo es la atención a sus afiliados. Es por el modelo preventivo que tenemos de atención a nuestros afiliados, es decir, por el acompañamiento que hacemos al estado de salud de las personas y por realmente enfocar los recursos como fundación sin ánimo de lucro a la atención de salud de la población que tenemos afiliada. La EPS solo presta servicios en el área metropolitana de Bucaramanga, tiene 75.000 usuarios y cuenta con el respaldo de la Fundación Cardiovascular y el Hospital Internacional de Colombia, centros médicos reconocidos por su experiencia a nivel mundial. Eso nos da, digamos, una seguridad de que nuestros afiliados, cuando ya necesariamente tienen que pasar a niveles de complejidad mayor, pues van a ser atendidos de una manera responsable y con un uso eficiente de los recursos. Salud Mía tiene una de las tasas más bajas de reclamos en el sistema de salud y según sus directivas no hay deudas con la red prestadora. No tenemos cartera morosa, digamos, a la red, ni tampoco procesos ejecutivos. Esto es algo pues muy atípico en el funcionamiento del sector y esto nos permite que nuestra red prestadora, digamos, oferte un servicio de alta calidad a nuestros afiliados.
La medición del Ministerio de Salud, que catalogó a esta EPS santanderiana como la mejor calificada, se aplicó a 18.000 usuarios en 6 regiones del país. Y a las 12 del día, 53 minutos, cambiamos de tema y hablamos a esta hora de los preocupantes casos de robos registrados en Bogotá. Y ojo al dato, Ana Mila y televidentes, cada hora, en promedio, 6 personas denuncian haber sido víctimas de la delincuencia en Bogotá. Esto según la información que entrega la Fiscalía. Sí, Alejandra, y el caso más reciente se registró en Fontibón, donde un hombre fue asesinado tras el aparente intento por robarle el celular. Y hace unas horas, nuestro ojo de la noche reveló otros 2 atracos que quedaron grabados en cámaras de seguridad. La súplica que ustedes escuchan la hizo la joven Luz Ángela Peña a un atracador cuando la abordó para robarle su teléfono celular en plena calle de Bosa, sur de Bogotá. El delincuente, que estaba acompañado de un motociclista, atacó a la mujer con cuchillo en 3 oportunidades. En total tengo más o menos 40 puntos, 4 heridas, 2 en la pierna derecha, 1 en la rodilla izquierda y otro en la mano izquierda. Me robaron el celular, la cédula y me aferraba pues más que todo a mi maleta. ¿Qué tenía en su maleta? En la maleta tenía una parte, un dinero que me habían prestado para poder ir a la gira. Y el otro lo tenía en mi pantalón, pero ese sí me lo sacaron con el celular. El ratero se llevó también cerca de 300.000 pesos que tenía para cumplir su sueño como bailarina. Es frustrante para todos porque uno trabaja para sus cosas y sin hacerle mal a nadie. Ahorita pues me pausa todo lo que es mi vida normal, no puedo ir a la universidad, no puedo asistir a ensayos. No puedo ir a festivales que estaban programados para ahorita. Espero recuperarme para la gira en la que yo estaba previamente invitada. Cuénteme de eso, ¿gira de qué? ¿Cuál es la gira que tiene que ir allá? Tenemos, Raíces tiene una gira para El Salvador en mayo. La policía aseguró que ya está tras la pista de los delincuentes. Iniciamos una investigación para establecer los hechos de tiempo, modo y lugar y poder dar con la captura de estos 2 sujetos que se movilizaron en esta motocicleta. Horas después, en el norte de Bogotá, un conductor fue sorprendido por 2 criminales. Uno de ellos, con un puñal, intimidó a los ocupantes del carro. Otro ratero, con arma de fuego, disparó en varias oportunidades contra el vehículo. Según la policía, los uniformados llegaron segundos después al sitio. Entrevistándose con las víctimas, manifestando en el momento no esperar la unidad investigativa y no formalizar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Y hace unas horas, cerca a la terminal de transportes de Bogotá, en el sector del Salitre, un hombre fue asesinado, al parecer, en un intento de robo. El CTI dijo que en el sitio se encontraron las pertenencias de la víctima e investigan si fue un hecho sicarial o si los delincuentes decidieron huir sin el botín. Mientras que la policía y la fiscalía aseguran que las cifras en la mayoría de delitos de alto impacto en Bogotá van en reducción frente al año pasado, como por ejemplo el hurto a personas, el hurto a vehículos y el hurto de teléfonos celulares, reconocen que existe un subregistro de estas cifras debido a que los ciudadanos, según ellos, no están denunciando, lo que genera que la percepción de inseguridad en las calles siga en aumento. Y a propósito de eso, en Noticias Caracol en Vivo habló el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien reconoció que la ciudad sí es insegura. Les tenemos la conversación. Alcalde, ¿para usted Bogotá está insegura? Bogotá tiene un problema de inseguridad, efectivamente, tiene un problema. Ahora, nosotros no lo hacemos con base en lo que dice una persona, nosotros lo hacemos con base en la información completa que tenemos. Por ejemplo, las encuestas más grandes que se hacen, la encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos? O la más grande de todas, Cámara de Comercio, a 20.000 personas en Bogotá, es una encuesta que indica que más o menos el 60% de la gente tiene una percepción de inseguridad en Bogotá. Eso demuestra que la gente siente la ciudad insegura. También muestra que hay un porcentaje cercano al 15% que dice haber sido víctima de delitos directa. Pues eso es una cifra muy alta, que 15% de la población diga que fue víctima de un delito es muy alta. Si bien ha bajado en los últimos años, sigue siendo muy alta. Entonces, yo no voy a desconocer el problema de seguridad, no voy a decir que no hay inseguridad en Bogotá, pero tenemos que trabajar todos y también tener en cuenta las tendencias, para dónde vamos, en qué estamos actuando mejor, en qué no,
cuáles son las cifras actuales, quién ha sido víctima, quién no. Entonces estamos trabajando en ese sentido, pero le repito, Bogotá tiene un problema de seguridad y estamos trabajando para resolverlo. No depende solo de la alcaldía, depende de muchos actores y hay que entenderlo como tal, porque si no, no se va a resolver. Con un solo actor no se resuelve. Tenemos que trabajar con el sector privado, con la comunidad, con la policía, con la fiscalía, con la policía. Entre todos es que podemos hacer un bloque o un frente común para enfrentar a la inseguridad en Bogotá. Y pese a la reducción en las cifras de los delitos, expertos y académicos explican los retos y los posibles caminos para mitigar la situación de inseguridad en la capital del país. Para algunos expertos, las fallas del sistema judicial estarían terminando por fortalecer el actuar de los delincuentes en Bogotá. Aquí también hay que fortalecer el sistema judicial, porque lo que estamos viendo es que los delincuentes le han perdido el miedo a la justicia. Y eso explica mucho las cifras hoy por hoy de reincidencia. Y es que las cifras son contundentes. El 95% de los capturados el año pasado en la ciudad quedó en libertad. Por eso el investigador Jorge Mantilla advierte que la reincidencia se ha convertido en el principal motor de la delincuencia y en el punto clave donde se debe actuar. La meta que se propuso el gobierno distrital de una tasa de homicidios de 8 por cada 100.000 habitantes no la va a cumplir. Y hay aspectos centrales que no tienen que ver, que por supuesto están relacionados con la legislación, pero que también tienen que ver con la gestión que hace el distrito de la coordinación con el sistema penitenciario y con el sistema de justicia. Y aunque reformar la legislación es clave, para el excomandante de la Policía de Bogotá, el general en retiro, Eliezer Camacho, ese es un proceso que tomará tiempo. Mientras tanto, dice que la ciudad necesita acciones urgentes. Tiene que haber una estrategia focalizada, georreferenciada mediante mapas de calor para contener estos delincuentes con lo que tienen hoy. Policías, gestores, auxiliares, empresas de seguridad privada, todos se deben comprometer porque no es percepción, es una realidad que se está viviendo. Y a pesar de que la mayoría de delitos en la ciudad se han reducido, los casos siguen siendo preocupantes. Hay una transformación del delito. No necesariamente hay menos crimen, sino que está cambiando. Bandas más pequeñas, más móviles, que operan en distintos puntos de la ciudad y generan una sensación de inseguridad constante. Tanto las autoridades distritales como los expertos consultados coinciden en que la militarización no debe ser una opción en este momento para Bogotá. A la 1:00 cambiamos de tema para contarles que la fiscal general confirmó la primicia de Noticias Caracol relacionada con el caso de Zulma Guzmán, la mujer investigada por la muerte de 2 niñas envenenadas con talio. El ente investigador reveló que esta mujer sería catalogada como asesina serial, pues se investigan otros casos en los que Guzmán habría intentado envenenar a otras 2 mujeres también con talio. Además, la fiscalía intensificará el proceso de extradición de esta mujer que se encuentra en el Reino Unido. Tatiana Sanabria se nos cuenta más detalles sobre este caso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El caso que dejó en evidencia una conducta serial por parte de Zulma Guzmán se registró el 25 de enero de 2025. Una mujer llegó a urgencias de la clínica Santa Fe y manifestó haber recibido un paquete de chocolates presuntamente por parte de Zulma Guzmán. Después de los análisis se determinó que este paquete, que estos chocolates contenían talio. En ese sentido, la Fiscalía asegura que este no es el único caso, que se han registrado más envíos por parte de Zulma Guzmán y que por esa razón van a aumentar esa categoría criminal y reforzar la tesis ante el Reino Unido para que sea extraditada. Escuchemos. Lo que nosotros hemos, lo que el equipo de investigadores ha descubierto es que el episodio en que presuntamente está involucrada la señora Zulma Guzmán relacionado con las muertes de las 2 niñas no sería un episodio aislado. Tenemos evidencia cierta de otro caso de aproximadamente hace 1 año que involucra a una familiar de la señora Zulma. Tenemos el mismo método de envenenamiento el grupo de investigación y de criminalística ha encontrado evidencia científica que corroboraría un episodio de envenenamiento similar. En unas características muy similares, lo cual nos hace pensar en que podemos estar ante un tema de un episodio de asesinato serial. En ese sentido, reiteró que el 30 de marzo una
de categoría, una comitiva de la defensa de Zulma Guzmán asistirá a Bogotá para revisar cuáles son esos puntos de reclusión donde ella sería trasladada una vez esa extradición. Se evaluó el Buen Pastor de Bogotá, pero esta cárcel al parecer no cumpliría con estos criterios y en ese sentido dijo que se va a poner a disposición la Picota de Bogotá. Hay otro tema que tiene que ver con la extradición de ella. La verdad es que la extradición de la señora Zulma viene surtiéndose dentro de los pasos acordados con Gran Bretaña, con el gobierno de Gran Bretaña. Ellos son cuidadosos en el examen de las condiciones de reclusión que tendría la señora Zulma. Por eso se ha ofrecido que la reclusión por parte del ministerio se hiciese en un sitio adecuado en la Picota. Se va a disponer específicamente del pabellón de funcionarios de la Picota. Toda la información que ha sido dada a conocer en el marco de esta investigación será trasladada esta semana al Reino Unido para reforzar ese llamado de extradición. Gracias, Tatiana. 1:04 p.m. El pasado domingo les contamos la historia de una mujer, de Catalina Giraldo, con graves trastornos mentales que le solicitó al sistema de salud permitirle una muerte digna, pero no a través de la eutanasia, sino de la figura del suicidio médicamente asistido. Sí, señora, es decir, que el médico le entregue el fármaco para interrumpir su vida, pero que sea ella quien se lo aplique. Su petición fue negada por su EPS porque ese procedimiento no ha sido regulado. La paciente emprendió una batalla legal e inédita y le entregó a Noticias Caracol su desgarrador testimonio. Las reacciones han sido tantas y diversas por este informe que hemos decidido contar esta historia una vez más. Informe especial. Catalina Giraldo Silva, psicóloga, tiene 30 años y le duele respirar. Lleva más de media vida lidiando con una tristeza sin tregua que la consumió por dentro. Como si una nube propia descargara sobre ella, la borrasca todo el tiempo. Es como una sensación de vacío con la vida. Yo ese vacío lo siento físicamente, lo siento en mi pecho y me duele. Dice que la hiere vivir, que es una tortura abrir los ojos cada mañana y que el planeta entero pareciera sentado sobre su pecho. Ni siquiera dormir puede porque las pesadillas se la tragan a zarpazos en el umbral de la madrugada. Su alma, devorada por la enfermedad mental, grita desde hace años basta. Y yo siento que es un infierno. A mí me cansa mucho tener que estar todo el tiempo lidiando con eso. Quisiera como poder apagar esas voces, apagar ese malestar. La mayor parte del día eso está como contigo, a todas partes, a donde vayas. Inclusive a dormir se va conmigo. No me dejan descansar, no me dejan paz. Es como quisieras que decirle, ya basta, vete por favor, déjame en paz. Su diagnóstico es complejo, padece trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado. Habiendo agotado toda posibilidad terapéutica sin ninguna mejoría clínica, después de probar 40 esquemas farmacológicos distintos, 9 hospitalizaciones psiquiátricas y 3 ciclos de terapia electroconvulsiva, cansada de intentarlo todo para seguir en la brega de la vida, en 2025 Catalina tomó una decisión irrevocable: solicitar la muerte digna. Porque para mí ya es suficiente. Pero no pidió la eutanasia, sino otra figura que nadie ha utilizado en Colombia: el suicidio médicamente asistido. Es decir, que un médico le entregue el fármaco para poner fin a su vida y que ella se lo aplique. Es la primera paciente que invoca esta ruta de muerte digna en el país. Cumple todos los requisitos, padece una enfermedad grave, resistente a todo esfuerzo terapéutico que le produce sufrimientos incompatibles con su ideal de vida digna. Por eso, en octubre de 2025, le pidió a su EPS Sanitas que le autorizara ese procedimiento. Yo he intentado acabar con mi vida y lo he hecho de maneras que han sido impulsivas, pero al mismo tiempo tampoco quiero lastimar a mi familia. Entonces yo me he preguntado desde hace un tiempo
si hay una forma segura de hacer esto, si hay una forma en la que yo no tenga que hacer esto a escondidas. Catalina quiere poner fin a su vida, pero no de forma solitaria y clandestina, como le ocurre en general a las 700.000 personas que anualmente mueren de esta manera en el mundo, algo así como todos los habitantes de Bucaramanga. Esta vez, Catalina quiere que su familia la acompañe en el proceso, que el Estado le garantice su derecho a morir dignamente, que un médico especialista le provea de forma segura la droga para que cese de una buena vez la pena que desgarra su alma y que ella disponga cómo y cuándo tomársela sin depender de nadie más que de su propia voluntad y convicción para recorrer este camino inédito en Colombia. Es un intento para que mi mamá y para que mi hermano tengan que vivir esto de manera violenta. Tal vez de esta manera ocasione el menor sufrimiento posible. Tal vez de esta manera ellas me puedan acompañar en el proceso. Podamos hablarlo, podamos tener estas conversaciones, podamos saber qué vamos a hacer o cómo vamos a vivir estos meses. La última esperanza de Catalina para salir de aquel pantano de zozobra sin fondo se desvaneció el año pasado, tras el fracaso del último tratamiento que hizo con un fármaco muy fuerte al que suelen responder los pacientes con este tipo de trastornos. Tras la certeza de haberlo intentado todo, su corazón estragado encontró paz en la idea de solicitar la muerte digna y así se lo comunicó a su mamá y a su hermana. Al principio fue muy difícil, pero yo intenté explicarles que estaba sufriendo y intenté explicarles mi dolor. Intenté explicarles que esto no es una vida para mí. Y lloramos y nos abrazamos. Y mi mamá y mi hermana me dijeron que lo que les estaba pidiendo era muy difícil, pero que me iban a acompañar. Las personas acaban con su vida. Las personas lo hacen, aunque nos incomode hablarlo. Y yo creo que esta es una manera más amable y más amorosa posible. Porque para mí pedir el suicidio médicamente asistido es un acto de amor. Un acto de amor conmigo misma, pero un acto sobre todo de amor con mi familia. Pero ese acto de amor de Catalina hacia su familia se estrelló contra la burocracia institucional y la falta de regulación de esta forma de muerte digna. En mayo de 2022, en una sentencia histórica, la Corte Constitucional despenalizó el suicidio médicamente asistido al concluir que la justicia no puede perseguir penalmente a un médico que, en virtud del principio de solidaridad, le ayude a morir a un paciente que sufra una enfermedad crónica e incurable y padezca dolores incompatibles con la dignidad humana. Pero no reguló en la materia al considerar que era competencia del Congreso. Lamentablemente, 4 años después, nada ha pasado, pues nuestro Parlamento parece alérgico a este tipo de discusiones. Quizá porque, según se oye decir, quitan más votos de los que ponen. Por eso, hoy el suicidio médicamente asistido está en un limbo. Ningún médico puede ser procesado por practicarlo, pero a Catalina le negaron el procedimiento porque no está reglamentado. A través de esta carta, el 12 de noviembre pasado, Sanitas le dio un portazo a su petición. No es procedente ejecutar el procedimiento ya que no existen condiciones normativas ni operativas para garantizar su realización segura y legal. Catalina interpuso una tutela para hacer valer sus derechos a la muerte digna con la asesoría de su abogado Lucas Correa. Pero hace 3 meses un juez de Bogotá la rechazó al sostener que podía acceder a la eutanasia, que sí está reglamentada. Pero ella no quiere eso. Ella no quiere que un médico le aplique el medicamento. Ella quiere que el doctor lo prepare y se lo entregue y la acompañe en el procedimiento, pero que sea ella la que cause su propia muerte, con toda la agencia que le permiten su libre albedrío y su última voluntad sobre la tierra. Lucas y Catalina esperan que en los próximos días la Corte Constitucional seleccione la tutela y dé la última palabra en este caso. Lo que nosotros esperamos es que la Corte mire de frente esta barrera que el Ministerio de Salud y de Protección Social ha creado al negarse al reglamentar y pues, que resuelva el caso de Catalina, que se ordene que el procedimiento se haga y que ella pueda acceder a una muerte segura, acompañada y protegida. Al final,
La única diferencia entre la asistencia médica, el suicidio y la eutanasia es quién causa la muerte. Según Correa, a pesar de los esfuerzos del Estado y de la comunidad médica para prevenir este problema de salud pública, las cifras sobre el suicidio en la última década han venido en aumento. El promedio ronda las 2.800 muertes por año. La Corte tiene en sus manos un caso único, un caso excepcional, el primer caso público en donde quien decide morir está viva y le está diciendo a los jueces que quiere hacerlo de otra manera, que quiere hacerla de forma segura, con sus familiares, protegida, con un resultado sin dolor. Mientras capotea la angustia que le provoca este permanente estado de incertidumbre, Catalina implora que la Corte revise su caso y escuche su clamor de auxilio. Tal vez sea muy difícil, pero genuinamente estoy pidiendo ayuda. Y estoy pidiendo ayuda para mi familia también. Y estoy pidiendo ayuda porque es muy agotador, porque esto cansa mucho, porque estoy cansada. María Ángela Silva ha visto a los ojos el precipicio que busca llevarse a su hija desde que tenía 13 años. Desde entonces, a pesar de su amor inconmensurable y ese instinto de madre protectora, la ha visto descender, escalón tras escalón, a ese abismo de tristeza insondable. Yo no puedo concebir la vida de Cata como hoy. Eso no es vida para ella. Ella no está viviendo dignamente. No está viviendo. Al principio fue testigo de sus silencios, de su soledad infantil, de sus primeras crisis adolescentes, de las pesadillas a medianoche, de la sangre en sus muñecas, y luego de los antidepresivos, las consultas con psiquiatría y finalmente sus intentos por autolesionarse de forma fatal. Hace 2 años, durante una de las hospitalizaciones, leyó la bitácora que había dispuesto Catalina para despedirse de este mundo. Todavía recuerda vívidamente el espanto que le trepó por el cuerpo. Y yo abro el computador de ella. Y no es que yo no hubiera leído sus escritos, pero leo la primera carta con todo y la lista y la música que va a poner, el hotel que había reservado, los medicamentos que se iba a tomar. Pero ese día yo me rompí. ¿Qué sentiste? Me imaginé de todo y yo no podía pensar sino en el dolor que iba a pasar después y en el dolor que ella tenía que vivir a la selva escondida así sola. Convencida de que su hija menor no tiene por qué prolongar más este viacrucis infame, a sus 58 años cumplidos, María Ángela Silva tiene hoy una mirada más compasiva de la muerte digna. ¿Cómo no voy a acompañar a mi hija a partir cuando su vida físicamente le es imposible vivir un día sin sufrimiento, cuando yo la ayudé a llegar a este planeta? Yo no puedo vivir feliz viendo sufrir a una hija porque está haciendo todo lo posible para que yo sea feliz y ella está sufriendo. Por eso acompaña la decisión de Catalina, pero eso no quiere decir que no espere un milagro. El año pasado, tras una cita de rutina, a ella le descubrieron cataratas en los ojos y ocurrió esto. Cuando me dice la oftalmóloga eso, me puse a llorar. Dijo, pero no te vas a quedar ciega, es operable, no sé qué. Le dije, no, es que no, yo sé por qué no, porque me está pasando. Se quedó mirándome como sorprendida y le dije, es que no quiero ver morir a mi hija. O sea, yo estoy tomando una decisión de acompañar a mi hija. Pero eso no quiere decir que yo no quiera que pase un milagro. Y si no pasa, porque la determinación de Catalina parece no tener reversa, quiere estar a su lado en ese último instante. Claro, si la justicia y el sistema de salud avalan el suicidio asistido. Pero si ella me lo permiten, y ese es un deseo que le voy a pedir, que yo le sostendré una mano
y con la otra ella pues tendrá que tomarse su decisión. Creo que las mamás que han perdido un hijo o una hija por suicidio van a entender que esto es un acto de amor verdadero, que es una oportunidad que creo que si se las hubieran dado, no las hubieran negado. Y así lo dice Piedad Bonet al final del libro. María Ángela se refiere a este libro, Lo que no tiene nombre, de la escritora Piedad Bonet, donde narra la historia de desgarro y de duelo por el suicidio de su hijo Daniel. En la última página escribió lo siguiente. Dani, querido, me preguntaste alguna vez si te ayudaría a llegar al final. Nunca lo dije en voz alta, pero lo pensé 1000 veces. Sí, te ayudaría, si de ese modo evitaba tu enorme sufrimiento. Y mira, nada pude hacer. Hoy Catalina siente una profunda admiración por su madre, porque ella fue capaz de decirle en vida, aquí estoy, yo te ayudo a llegar al final. Salimos de su casa, ubicada al norte de Bogotá, tras las primeras 2 horas de entrevista. Caminamos para tomar un poco de aire y llegamos a un parque para unas últimas preguntas. Ahí me cuenta que es atea, que quizá todo esto sería más fácil si creyera en Dios y en una vida más allá de esta vida que le tocó. Pero no hay caso. Espero que no me vayan a hacer una misa, dice. No tengo a Dios, pero tengo a mi familia. Entonces se atreve a mostrarme sus tatuajes. Son una forma de apropiarse de su historia, pues sus brazos están llenos de cicatrices. Lleva años cortándose para que otro dolor, el dolor físico, el de la carne que se abre, el de la sangre que emana, le permita un respiro al dolor que carcome su alma. Fue una forma de decirle a mi cuerpo, como no es de la ansiedad, no es de la depresión, no es de las autolesiones, es mi cuerpo. Y yo decido contar esta parte de la historia con mis cicatrices o con mis tatuajes. Pues en mi antebrazo está mi historia, yo creo. Están unos cuadros que yo decía que era un poco como embellecer las paredes de mi hogar. Catalina sabe que en este país de hinchas será juzgada implacablemente por muchos, pero prefiere pensar que su voz y esta lucha legal que emprendió pueden hacer sentir menos solos a todos esos seres que no encuentran sosiego nunca, como ella. Tal vez, dice, el suicidio médicamente asistido pueda ser un destino un poco más benévolo para ellos y sus familias. La psicóloga Catalina Giraldo, ¿qué le diría a la paciente Catalina Giraldo en este momento de su vida? Que lo he intentado todo y que está bien decir es suficiente. ¿Y la muerte? ¿Qué es para ti la muerte? La muerte es un alivio. Si la lentitud de la justicia usualmente resulta angustiante para la gente, imagínese usted lo que significa para una mujer en eterno estado de dolor que suplica que la dejen partir, ojalá mañana mismo. Catalina ha intentado quitarse la vida en 9 ocasiones. Hoy resiste con todas sus fuerzas el peso aplastante de respirar para que la 10ª sea segura, acompañada de un médico sin dolores traumáticos y sin violencia. Ella aguanta la vida para morirse a su manera. Quiere ser la primera en acceder al suicidio médicamente asistido. Ese es su legado, abrir el camino. Juan David Laverde, Noticias Caracol. Y lo hemos dicho, han sido muchas las reacciones y las preguntas que han surgido al conocerse esta historia. Por eso, para aclarar y profundizar en este tema, está con nosotros hasta ahora el doctor Diego Vargas. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Bienvenido, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, doctor Vargas. Y bueno, comienzo inmediatamente. Acabamos de ver la historia de Catalina, una paciente con una enfermedad que no ha respondido a ningún tratamiento. Por eso esto nos permite también poner un poco de contexto. ¿Qué tan frecuente es, por ejemplo, que los trastornos psiquiátricos no se logren manejar con las opciones de tratamiento disponibles? ¿Es frecuente o son la excepción? Alejandra, muchas gracias por la invitación y un saludo especial pues a todas las personas que en este momento pues están conectadas con el noticiero. Es importante en primer lugar dar un mensaje pues de tranquilidad a todas las personas que tienen una enfermedad mental y que tienen depresión.
dado que la mayoría logran recuperarse y lograr pues una vida productiva con los diferentes tratamientos que existen. Para ponerlo un poco en contexto, de 10 personas que tienen depresión y que acceden al tratamiento, 7 logran pues este resultado. Los casos de resistencia o de no respuesta al tratamiento son la excepción y no la regla, y así como sucede en oncología, en cardiología o en otras especialidades, pues nosotros también tenemos un porcentaje más pequeño en donde los casos son severos y tienen dificultades al tratamiento. Es importante tener en cuenta este proceso siempre de búsqueda de ayuda desde todos los niveles, porque infortunadamente el estigma, la manera de juzgar y la culpabilidad son estas barreras de acceso que impiden que las personas a veces busquen ayuda. Sí, doctor, ahora frente a ese tema es clave entender que no es lo mismo hablar de suicidio que de suicidio médicamente asistido. Es muy cierto, Ana Milena, es importante educar a las personas en este sentido. Cuando nosotros estamos hablando de suicidio, estamos hablando de un problema de salud pública como un desenlace mortal relacionado con las diferentes complicaciones y dificultades clínicas de una enfermedad mental o cualquier otro tipo de factores, porque el suicidio es el resultado de una entidad multifactorial. El suicidio se puede prevenir, se puede intervenir desde lo clínico, desde lo familiar, desde lo social. Cuando nosotros estamos hablando del suicidio médicamente asistido, estamos hablando de una herramienta que se considera como última opción o último recurso después de agotar absolutamente pues todas las posibilidades de tratamiento que pueden llegar a tener las personas. Doctor Vargas, continuamos con esta conversación, viéndolo como esa alternativa última a quien tiene un padecimiento grave, intratable y que causa un sufrimiento intenso. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido? Lo escuchamos. Cuando nosotros estamos hablando de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido, estamos hablando de una posibilidad o de una herramienta que llegan a tener algunas personas luego de cumplir una serie de requisitos, como se mencionaba en la nota, relacionado con que la persona tenga una lesión corporal o enfermedad grave e incurable, un dolor psíquico o físico incompatible con la dignidad humana, que no se ejerza ningún tipo de presión o coerción hacia la persona y que tenga un debido seguimiento médico y psiquiátrico para poder evaluar la conciencia que tiene la persona en torno a la decisión. La diferencia en el caso de la eutanasia es el médico quien brinda absolutamente todo el proceso, y en el suicidio médicamente asistido es el paciente quien realiza directamente pues este suceso. Sí, doctor Álvarez, finalmente, doctor Diego Vargas, finalmente. Catalina Giraldo le ha dicho a Juan David Laverde en su informe, la muerte es un alivio. También en otro momento dijo que era un acto de amor, pero este tema ha generado mucha polémica. ¿Qué llamado hacen ustedes desde la asociación frente a realidades de las que pocas veces se quiere hablar, como esta? Eso es muy cierto, Ana Milena, y como Asociación Colombiana de Psiquiatría hacemos un llamado primero en entender que el suicidio es una entidad o un suceso prevenible, que es importante buscar ayuda, acceder a los tratamientos, y creo que esto es un tema y un llamado desde lo gubernamental, desde lo social, desde lo institucional, a que se tienen que disminuir esas barreras de acceso a los tratamientos, porque la adherencia al tratamiento nos permite poder evaluar esa efectividad. Segundo, es importante que entre todos podamos hablar en las familias, en los colegios, en las instituciones, acerca de la salud mental, acerca de nuestras emociones y de lo que significa tener una vida digna y llevar una vida digna. Existen diferentes formas, no solamente esta ayuda en lo profesional con psicología, con psiquiatría, con diferentes profesionales en salud mental. También existen líneas de atención como la línea 106, la línea 192, la línea 123, y que entre todos podamos direccionar esta discusión en torno a la salud mental. Creo que estamos en un punto bien importante en donde vemos que la salud mental impacta en la productividad y el adecuado desarrollo de cualquier comunidad de individuo.
Y es una discusión que evidentemente se debe dar, como usted lo dice, es el doctor Diego Vargas, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Nuevamente, gracias por estos minutos con nosotros y por este diálogo. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y que la salud mental siempre sea una prioridad. Buen día. 1:28 p.m, mucha atención. Lo último se registra aquí en Antioquia, donde acaban de ser liberadas las 2 menores de edad que estaban secuestradas. Alfonso Cárcamo, los detalles, adelante. Tatiana, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Efectivamente fueron liberadas estas 2 menores de 14 y de 15 años que habían sido secuestradas en el corregimiento Puerto López del municipio de El Bagra, aquí en Antioquia, después de una incursión armada por parte de las disidencias de las FARC, en donde en esa misma incursión pues asesinaron a 2 personas. Rápidamente lo confirmó la Cruz Roja a Noticias Caracol a través de un mensaje de texto. Aseguran, confirmamos que participamos en una operación humanitaria en zona rural de Antioquia, en la que recibimos a 2 personas de parte del Frente 4 de las disidencias FARC. Al culminar el acuerdo de paz nos acogieron. Al culminar la liberación, estas personas fueron trasladadas en un vehículo de la Cruz Roja a otra zona de la región para salvaguardar su integridad. Aseguran que esta operación fue posible gracias al diálogo entre la Cruz Roja y también las disidencias de las FARC. Se dice sobre este caso que una de las menores es familiar de una de las víctimas mortales en medio de esa incursión. Nosotros estaremos muy atentos a todos los detalles de esta liberación, de esta positiva liberación de estas 2 menores, recordamos, de 14 y de 15 años aquí en el departamento antioqueño. Y frente a esta amenaza del gobierno iraní, consultamos a María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Teresita, ¿por qué hablar de Vietnam es tan complejo para los estadounidenses? Buenas tardes. Las amenazas del gobierno iraní a Estados Unidos de que si mandan tropas a ese país, la guerra se puede convertir en otro Vietnam, tiene un fondo muy importante para Washington y Estados Unidos. Les cuento, la guerra de Vietnam fue una guerra que duró 20 años y tuvo un costo de $1 trillón. Eso es el número 1 con 18 ceros, 1 millón de millones de dólares, un costo muy alto. Pero el costo más grave no fue ese, sino fueron la cantidad de personas que murieron en la guerra. Esto fue el costo político de una guerra que duró, como les digo, 20 años y que con imágenes como esta, los soldados regresando a casa con la bandera de Estados Unidos sobre el ataúd, generaron un costo político muy fuerte para el gobierno de los Estados Unidos en ese momento y una reticencia a la guerra en suelo extranjero que duró décadas. ¿Hasta cuándo? Hasta la guerra en Afganistán. Una guerra que, si bien tenía un objetivo claro y una causa legítima, los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, también tuvo sus costos, no solamente en plata, 2.3 trillones nuevamente de dólares, sino nuevamente en el número de muertos y un costo político muy grande en el momento en que salieron de ese país y dejaron sin evacuar a muchos afganos que les habían ayudado en la guerra. Esto en el 2021 generó un costo político muy fuerte que hizo repensar el porqué de las guerras en suelo extranjero. Y no dejemos de lado la guerra en Irak, una guerra que en tiempo duró menos, pero también tuvo un costo alto, 2 a 3 trillones nuevamente de dólares, un costo fuerte en muertes, pero una consecuencia muy grave para Estados Unidos, y es que con la llegada precisamente de tropas a suelo iraquí, se gestó una semilla antiamericana muy fuerte que fue la base de grupos como ISIS y las milicias chiitas terroristas patrocinadas por Irán. Y en Irán ya van muertos, el costo ya se habla de billones de dólares y nuevamente tenemos un país que está en guerra con Estados Unidos. Estados Unidos pensaba que la guerra iba a ser muy corta. Irán no tanto, lleva 47 años preparándose, tiene las armas y sobre todo tiene algo muy importante, la voluntad de seguir peleando hasta el final. De ahí la idea de un nuevo Vietnam. Teresita, gracias por el análisis. El presidente Donald Trump cazó pelea abierta con la OTAN por la guerra en Irán. En su red social Truth, Trump dijo que la relación de Estados Unidos con la Alianza Atlántica es unilateral, pues Washington invierte cientos de millones de dólares para protegerlos y los socios no hacen nada por su país. Y fue más allá. Agregó que no necesitan ni desean la ayuda de la OTAN para el control del estrecho de Hormuz.
Creo que la OTAN está cometiendo un error garrafal. Llevo tiempo preguntándome si la OTAN alguna vez estará ahí para nosotros. Esta fue una gran prueba porque no los necesitamos, pero deberían haber estado ahí cuando los bombarderos B-2 atacaron el potencial nuclear. Todos están de acuerdo con nosotros, pero no quieren ayudar. Y nosotros como Estados Unidos tenemos que recordarlo porque nos parece bastante impactante. En Noticias Caracol en Vivo hablamos con John Limbert, quien fue subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Irán. ¿Qué viene para la administración Trump con esta guerra? Esto nos dijo. ¿Qué opina de esa frase que pronunció Joseph Kent en las últimas horas? Irán no representaba una amenaza inminente para nuestro país. He visto la noticia, no he leído la carta, pero eso es muy cierto y él no es el único que lo dice. Mucha gente lo ha señalado. ¿Por qué el presidente se embarcó en esta guerra, que es un error trágico y un acontecimiento trágico? No lo sé. Aún así nadie puede entenderlo realmente. Es muy difícil de entender. Quizás intentó sus tácticas intimidatorias habituales y cuando no funcionaron, simplemente se le acabó la paciencia. Señor embajador, esto va de la mano de una declaración del gobierno iraní de esta mañana en la que afirma que si Estados Unidos, ahora que se encuentra contra las cuerdas, enviara tropas sobre el terreno, es decir, tropas a territorio iraní, esto se convertiría en otro Vietnam. ¿Qué opina al respecto? Ya sabe, el problema es que somos nuestro país. Hemos subestimado muy a menudo a nuestros adversarios, tanto en su determinación como en su ingenio. Esto ocurrió en Vietnam, ocurrió en Afganistán, ocurrió con las insurgencias en Irak. Especialmente si nuestros adversarios no son occidentales, los subestimamos con resultados trágicos. Ahora bien, de nuevo, esto me cuesta entenderlo porque cuando el presidente Trump se presentó a las elecciones, uno de sus programas o promesas más eficaces fue acabar con las guerras estúpidas o interminables, especialmente en Oriente Medio, y eso le dio la victoria. Quiero decir, no soy fan del presidente Trump, pero estoy de acuerdo con él en eso. Estoy de acuerdo con él en esto, habiendo servido yo mismo en Irak y en Irán anteriormente. Quizás él simplemente, ya sabes, simplemente no tiene la paciencia o la persistencia que se necesita para una diplomacia eficaz. Creo que eso es bastante obvio, pero incluso porque la diplomacia es lenta, la diplomacia puede ser frustrante y difícil. Se requiere empatía, requiere saber escuchar. Ninguna de estas características la hemos visto mucho en el presidente Trump. Y sobre eso, pero en otro lugar del mundo. Cuba empezó a restablecer gradualmente el suministro eléctrico tras el apagón total de este lunes. En plena oscuridad anoche volvieron a oírse las cacerolas de protesta. Y mientras crece la presión interna y externa sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel, Donald Trump habla ya del honor de tomarse la isla. La oscuridad juega a favor de quienes quieren protestar, pero tienen miedo. Son grupos pequeños, pero cada vez más frecuentes en las calles de La Habana, San Antonio de los Baños y otras localidades. Con el amanecer, empezaron a encenderse algunas luces, pocas aún, ante la magnitud del apagón que paralizó Cuba pasado el mediodía del lunes. El agua, no puedes ponerle la bomba para poder tirar agua para arriba, para la azotea. Son muchas cosas, afecta generalmente en todo, casi el 100% de la vida. Lo enfrentan con estoicismo y muchos aún con lealtad a Cuba, convencidos de que las causas de su asfixia vienen de afuera. Esto es lo nuestro, este es nuestro país. Estamos orgullosos de nuestro país a pesar de las dificultades, porque sabemos que el bloqueo existe. Y mientras crece la presión interna, el gobierno cubano hace esfuerzos por restablecer la energía y con ella algo de normalidad. A pesar de las negociaciones con Estados Unidos en busca de acuerdos que alivien la apremiante crisis energética, la presión externa sigue en aumento. El diario The New York Times asegura que Washington ha hecho saber a los negociadores cubanos que el presidente Díaz-Canel debe irse y que dejan en manos de los cubanos la decisión sobre la continuación de los acontecimientos. Ellos tienen que poner gente nueva al mando. Y si las conversaciones no conducen a ningún lado, creo que tendré el honor de tomar Cuba. Ahora queda más claro que nunca cuál es la opción.
1:50 p.m. De otra parte, la escalada arancelaria entre Colombia y Ecuador golpea con fuerza el intercambio comercial binacional, mientras se reporta un retroceso de la inversión extranjera proveniente de Estados Unidos. Pues Daliana Garzón, de Negocios Dito, nos cuenta las cifras. Daliana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A un mes y medio de iniciada la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador, el impacto en el comercio bilateral es evidente. Las exportaciones colombianas hacia el vecino país sufrieron un desplome del 69,3%, pasando de 151 millones de dólares en febrero de 2025 a tan solo 46 millones de dólares en el mismo mes de este 2026. Por su parte, las importaciones desde Ecuador también retrocedieron, aunque en menor medida. Estamos hablando de una caída del 22,4%, pasaron de 62 millones de dólares a 48,4 millones de dólares, y los sectores más afectados en el renglón exportador son combustibles, vehículos y autopartes, y químicos y maquinaria. Estos rubros registraron contracciones críticas de hasta un 90%. Paralelamente, el panorama de la inversión extranjera directa proveniente de Estados Unidos también muestra señales de alerta. Registró un descenso del 38%, cayendo de 5.400 millones de dólares en 2024 a 3.375 millones de dólares en el año 2025. De acuerdo con ANCHAM, este fenómeno responde principalmente a la incertidumbre y a la falta de seguridad jurídica, factores que han desplazado el capital estadounidense hacia otros mercados. Los sectores que lideran esa desinversión son explotación de minas y canteras, servicios financieros y empresariales, y también el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Esta y otras noticias económicas acá en Negocios Dito. Los esperamos. 2:00 p.m, mucha atención, una falsa alarma provocó retrasos en vuelos en el aeropuerto Ernesto Cortizos, aquí en Barranquilla. Luisa Fernández, ¿qué fue lo que pasó y cuál es la situación a esta hora? Lucía, buenas tardes. Realmente lo que nos comunica la Aeronáutica Civil es que una mujer abandonó una maleta en las instalaciones del aeropuerto. Esto generó sospechas. El perro de antinarcóticos se sentó al lado de la maleta, y esto lo que le da es una señal para activar los protocolos. Se generó una evacuación, se paró la operación, lleva 20-25 minutos frenada la operación, pero se espera restablecer por completo el servicio y la operación del aeropuerto Ernesto Cortizos en 30 minutos, pues ya la dueña de la maleta retornó al aeropuerto. Se entendió que fue un malentendido, valga la redundancia, y la operación pues se restablecerá, lo repetimos, dentro de 30 minutos, nos informa la Aeronáutica Civil. Por ahora se trata de una falsa alarma. Luisa, gracias. Pues a propósito, la Aerocivil concluyó que hubo riesgo de colisión en el aire entre un avión de la TAM y un helicóptero de la FAC el pasado 20 de febrero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. La entidad reconoció que hay insuficiencias en los estándares para el manejo de este tipo de situaciones y otros problemas que denuncian los controladores. Nicolás Rodríguez de Blue Radio tiene la información. Nicolás. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, los saludo desde las afueras del Ministerio de Transporte en Bogotá, porque precisamente en este punto la Dirección de Investigación de la Aeronáutica Civil entregó la conclusión del incidente registrado el pasado 20 de febrero en la noche, que involucró un avión de la aerolínea LATAM y un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana. Lo que relata este informe y lo que confirman desde la Dirección de Investigación es que si el avión comercial hubiera despegado, el riesgo de colisión hubiera sido inminente en el aire. Hay una trayectoria convergente, pero no hay un cruce inmediato de la trayectoria de la pista. Claro, hay un riesgo, un peligro, identificado, que es precisamente generado por operaciones simultáneas de aviación civil y aviación militar. De ahí se desencadena un evento crítico, que es esa separación, pérdida de separación, que genera un riesgo de colisión. Y es que una de las conclusiones de la reunión es modificar el protocolo para las aeronaves militares en la pista del Dorado. Como regla general, se prohíbe el cruce directo sobre el aeropuerto en sentido norte-sur o sur-norte, ya que interfiere con la trayectoria de despegue y aterrizaje. También está estipulado que solo se permite este cruce de manera excepcional y bajo autorizaciones de la torre de control, en casos de operaciones de orden público, seguridad nacional o vuelos presidenciales, emergencias de rescate o incendios. Y los demás helicópteros deben usar obligatoriamente los corredores visuales establecidos
pasajeros y no pueden sobrevolar sobre el aeropuerto. Lo que dice la ministra de Transporte es que la norma busca garantizar la seguridad aérea, limitando el máximo cruce de helicópteros sobre El Dorado y regulando estrictamente cuando sea indispensable. Y es que precisamente también estuvimos conversando sobre los hechos ocurridos el pasado viernes 13 de marzo en la pista del aeropuerto El Dorado con un avión del Ejército. Lo que aseguran desde la División de Investigación de la Aeronáutica Civil es que se pudo haber presentado lo mismo, que no se respetó la separación de las aeronaves, pero no dieron fecha final de cuándo se va a entregar esta investigación. 2 de la tarde, 4 minutos, activamos el radar de la política con esas movidas de los candidatos presidenciales y vamos a arrancar con el apoyo que anunció a través de una carta el general Óscar Naranjo. Juan David Ríos nos cuenta a quién adhiere este general de talla vicepresidencial. Juan David, muy buenas tardes. Alejandra, hola, ¿qué tal? Una feliz tarde a Sergio Fajardo. Y es que justamente nos encontramos en el norte de Bogotá, en donde el candidato presidencial está reunido con jóvenes de Colombia en total para presentarles esas propuestas que tiene de vivienda. Y aquí recibió esta carta del general Óscar Naranjo, el general en retiro, que fue ex vicepresidente, que fue también exdirector de la Policía Nacional, y nos contó cómo recibe él este apoyo del general. Me siento orgulloso, esto lo representamos nosotros y eso es lo que estoy invitando a tantas personas en el país. No se asusten, no crean que esto está definido entre unos extremos que ya decidieron que nosotros no teníamos voz en esto. Sí tenemos, atrévanse, nos pueden escribir, no tienen que ser el general Naranjo. Toda persona es importante, pero aquellas personas que compartan lo nuestro, díganlo, sin pena, sin miedo. Voto por la coherencia, es como tituló el general Óscar Naranjo justamente esta carta en donde apoya a Sergio Fajardo directo a primera vuelta. Nosotros continuamos acá en esta reunión, por supuesto, en donde Sergio Fajardo está presentándole a los jóvenes esas propuestas de vivienda, cómo mejorar la vivienda, cómo adquirir vivienda para todos los jóvenes menores de 30 años cuando llegue él, por supuesto, a la presidencia. Alejandra. Muy bien, Juan David, muchísimas gracias. Y después de esta carta de apoyo, entonces hablamos de los que aterrizan en el comité político que acompañará a la candidata presidencial Paloma Valencia. Ya ese comité quedó estructurado. Se trata de 10 dirigentes del Centro Democrático, de Cambio Radical y 2 excandidatos presidenciales. Por eso nos enlazamos con Luis Eduardo Maldonado para que nos cuente esa lista de nombres y los cargos que van a ocupar dentro de esta campaña. Luis. Sí, señora. Se trata de un grupo que ellos denominan articuladores políticos, que estará dirigido por el exministro Aurelio Iragorri, que a su vez será el jefe de debate. Aurelio Iragorri ha sido 6 veces jefe de debate de campañas presidenciales. Lo acompañarán en el comité político Daniel Palacios y Carlos Felipe Córdoba, que renunciaron recientemente a sus candidaturas presidenciales. También estarán como articuladores políticos David Luna y Enrique Peñalosa, que manejarán los temas de Bogotá. A su lado estarán el exministro Luis Felipe Henao de Cambio Radical con el tema de vivienda, Rafael Nieto, recién elegido senador del Centro Democrático, Miguel Ángel Pinto, actual senador y opositor duro del presidente Gustavo Petro, y Andrés Forero, representante a la Cámara, que ahora llega al Senado de la República. También Daniel Briceño, representante a la Cámara, que será el jefe de volanteo. En la práctica, todos ellos serán jefes de debate en sus regiones, como va a suceder con Alirio Barrera, que según la campaña presidencial será el coordinador de debate en la zona de los Llanos Orientales. La tarea para ellos, buscar alianzas con otros sectores políticos, atraer al mayor número de senadores y representantes a la Cámara y también llamar la atención de los sectores sociales y los empresarios del país. Muy bien, Luis Eduardo, muchísimas gracias. Son las movidas entonces y la estructura que empiezan a tomar las campañas políticas de cara a ese 31 de mayo para visitar las urnas. Y esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas con Abelardo de las Priella. Tuvo una reunión y a puerta cerrada con su equipo programático. Definió quiénes van a integrar también su comité político, pero lo que llama más la atención es que radicó una carta en una notaría donde explica con minucia de dónde van a provenir los recursos para financiar su campaña. Juan Pablo Contreras nos cuenta los detalles. Juan Pablo.
Alejandra, sí señora, fue un acta de juramento que fue firmada en una notaría de Puerto Colombia. Lo hizo Abelardo de la Espriella con su gerente de campaña, Carlos Ríos, y se comprometieron a respetar los topes de campaña, todas las reglas de financiación para este proceso electoral, y dijeron que todo el patrimonio, o mejor, todos los recursos que se inviertan en esta campaña van a salir del patrimonio personal de Abelardo de la Espriella, y que en caso de requerir créditos, pues lo harán o los pagarán mejor a través del método de reposición de votos que vendrá luego de las elecciones. Pero también se trazaron líneas claves para estos meses importantes que quedan de campaña, y una de ellas es mejorar la imagen de Abelardo de la Espriella en el Valle del Cauca. Allá lo harán varios municipios como Cali, Palmira, Candelaria, Yumbo, y lo hará en compañía de Juan Diego Muñoz, un empresario en el sector de la salud muy poderoso también en esa región del país, y pues también definió todo su equipo político, que estará conformado con la bancada que fue escogida para el Congreso de la República de Salvación Nacional, dos congresistas como Enrique Gómez y Mauricio Gómez Amín, que lo han venido acompañando en todo este proceso y que seguramente se encargarán de las relaciones políticas de Abelardo de la Espriella en lo que queda de esta campaña. Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias. Y de la derecha nos movemos hacia la izquierda, porque el candidato Iván Cepeda busca alianzas con partidos afines a su proyecto político. Una que se daría en las próximas horas sería con el exministro Juan Fernando Cristo. Y Alejandro Cortés nos cuenta desde la redacción los detalles. Alejandro. Alejandra, buenas tardes. Pues primero nos cuentan o nos aclaran que no sería una adhesión, sino una coalición. Es decir, que el partido en marcha del exministro Cristo apoyaría la campaña del candidato Iván Cepeda. Sin embargo, se conocen algunos puntos importantes para que Cristo aterrice al lado de Iván Cepeda, como la ley de competencias que le da autonomía fiscal a los territorios y que impulsó precisamente Cristo en el Congreso. Pero además, el exministro tampoco le suena la idea de una asamblea constituyente. Ya han tenido varios encuentros. Recuerden ustedes que la semana pasada, pues Cristo se bajó de su aspiración presidencial para lograr un respaldo con Cepeda. Por su parte, pues el candidato Iván Cepeda también espera que lo que denominaron una gran alianza social y política con congresistas de partidos como el Liberal, el Nuevo Liberalismo y Alianza Verde, quienes harían parte de una organización de su campaña desde los departamentos. Estas alianzas serían claves para sumar fuerzas en primera vuelta presidencial, y se espera que hoy en la tarde pues también la campaña de Iván Cepeda defina una estrategia para trabajar con líderes y lideresas de la comunidad LGBTIQ+ en su plan de campaña, y mañana el equipo de Iván Cepeda llegará a Antioquia para sumar fuerzas en ese departamento. Alejandro, muchísimas gracias. Hablemos de esta dupla, la de Claudia López y Leonardo Huerta. Quieren construir una nueva historia. Ese es el nuevo eslogan de esta campaña, que contiene no solo un cambio estratégico, sino, explican los candidatos, es una invitación a no elegir entre bandos. Colombia, una nueva historia es el nombre del movimiento por el cual se inscribió por firmas para la consulta Leonardo Huerta, y que hoy recoge esa propuesta de esta dupla para gobernar distinto, proponer soluciones en salud, en educación, en seguridad, en vivienda y entre otros. 2 de la tarde, 11 minutos. Hoy regresan los congresistas para los últimos meses del actual periodo legislativo, con el ingrediente que hay 2 candidatos a la presidencia, Paloma Valencia e Iván Cepeda, además de una fórmula vicepresidencial que es Aida Quilcue. ¿Renunciarán a sus curules? En este informe de Juan Pablo Contreras se los contamos. Desde hoy la plenaria del Congreso también se convierte en una arena política, donde los candidatos a la presidencia siguen haciendo su campaña. 2 de los actuales senadores, Paloma Valencia e Iván Cepeda, se juegan el todo por el todo para saltar de su curul a la Casa de Nariño. En el camino también está Aida Quilcue, fórmula de Cepeda y actual senadora del Pacto Histórico. Por ahora la dupla Cepeda-Quilcue no piensa en renunciar al Congreso y repartirán sus actividades entre el territorio y el Capitolio. Vamos a tener diálogos puntuales con muchos sectores, con los empresarios, vamos a hablar con los sectores que hacen parte de las organizaciones juveniles, femeninas, así que muy pronto se conocerá la agenda que vamos a llevar a cabo. ¿Va a renunciar a su curul para hacer campaña? No, no lo haré. Por el lado de Paloma Valencia nos confirman que sí renunciaría a su curul como senadora, pero que va a esperar el mayor tiempo posible porque considera que hay temas clave de interés nacional que serán debatidos en el Congreso y de los que no quiere estar ausente. Además, su retiro se dará en el momento en el que las tareas de su campaña le impidan estar presentes en las sesiones del Congreso. El secretario del Senado señala que en cualquier caso que se dé una renuncia en el Congreso, dicha curul será reemplazada. Un antecedente, tanto el presidente Duque como el presidente Petro se eligieron siendo senadores de la República. Y si los actuales senadores que tú señalas están
pensando o toman la decisión de renunciar, pues operaría lo que sucede con todas las curules que quedan vacantes, y es que el senador electo que siga en forma sucesiva y descendente en el orden de cada lista sería el que ingresa nuevamente al Congreso. Por los pasillos del Congreso también se moverán dos fichas clave en las campañas: María José Pizarro, jefe de debate de Iván Cepeda, y Mauricio Gómez Amín, estratega político en la campaña de Abelardo de la Espriella, quienes por ahora seguirán en el legislativo. 2 de la tarde, 13 minutos, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló sobre las elecciones al Congreso del 8 de marzo. Explicó qué pasaría con la bancada del Pacto Histórico si Iván Cepeda no llegara a ganar la presidencia, pero también analizó hacia dónde se inclinaría el centro en una eventual segunda vuelta. Hablemos de esos resultados de la jornada electoral del 8 de marzo. De momento se habla de 25 senadores, aproximadamente 40 representantes a la Cámara que ustedes han logrado, su partido de gobierno. ¿Ese será un número suficiente para que ustedes logren materializar esos proyectos que han intentado hacer realidad? Bueno, yo le puedo decir la verdad sin intervenir en política, porque para mí intervenir en política es cuando uno está invitando a votar en el proceso electoral, es publicidad electoral. Yo le puedo decir que si ese pacto histórico no consigue realmente la presidencia, ese esfuerzo que se logró el 8 de marzo quedará en cero, porque quedarán en minoría, quedarán en oposición y verán pasar como una especie de partido de tenis, mirando de un lado para otro. Partiendo de esa respuesta, entonces lo que entiendo, ministro, es que tal vez la bancada del Pacto Histórico logre un número importante, pero todavía no son mayoría para tal vez tramitar las reformas sociales que quiere implementar el gobierno de Gustavo Petro. Si usted, por ejemplo, revisa cuántos son de derecha, suman más o menos 46, cuántos son de izquierda, están en 40 y pico, es el centro el que terminaría otra vez determinando cómo serían esas mayorías en el Congreso de la República. Luego, si no hay realmente un gobierno que sea cercano al pacto histórico o del pacto histórico, quedarían en minoría y quedarían en oposición automáticamente. En días pasados, en otra entrevista, usted dijo que si Paloma Valencia llega a segunda vuelta con Iván Cepeda, gana Paloma. ¿Se mantiene en eso? Bueno, pero usted no, a ver, yo a lo que me refería, y repito, intervenir política es cuando usted invita a votar por alguien. Yo a lo que me refería era que como analista, como político que he sido, estuve 20 años en el Congreso, fui presidente del Congreso, fui presidente del partido de la U cuando era mayoritario, yo lo que veía, y sucedió de alguna u otra forma, es que si estaba entre De la Espriella y Cepeda, el centro muy seguramente iba a coger mucho más rápido para donde el doctor Cepeda, y si estaba entre Paloma y el doctor Cepeda, el Paloma, que a pesar que es de derecha, sí iba a ver como de centro y las personas podían estar cogiendo para el centro, para donde Paloma. Entonces, por eso se podría ver como con más probabilidades para que ganara. Y eso es posiblemente lo que está sucediendo, pero faltan más de 70 días y por lo tanto, ahí lo que habrá a ver es quién disputa ese centro o cómo se disputa. Hoy, en temas de salud, hablamos de la endometriosis, una enfermedad que nos exige romper el silencio, hablar de ella y así evitar que tantas mujeres sufran por falta, entre otros, de un diagnóstico adecuado. Doctora Fernanda, buena tarde. Alejandra, sí, buenas tardes. Las mujeres con endometriosis se enfrentan a una verdadera odisea para llegar al diagnóstico. Años y años para que por fin encuentren la causa de sus molestias. Miren, no podemos seguir pensando que el dolor durante la menstruación puede ser incapacitante, que es normal que la mujer no pueda trabajar, estudiar o seguir con su vida social. No. Eso no es normal. Estamos frente a una condición que afecta la calidad de vida, que puede afectar la fertilidad, la relación de pareja, el trabajo y causar complicaciones no solo ginecológicas, sino también daños de otros órganos. Hoy un llamado contundente con motivo del Día Mundial de la Endometriosis. Desde los 14 años, cada menstruación de Andrea ha significado un dolor que ella compara con miles de agujas dentro de su cuerpo. Perdí la conciencia, me tuvieron que llevar de urgencias y entré a cirugía donde tuvieron que retirarme mis trompas, parte de mi intestino, parte de la parte que recubre el abdomen, que es la que sostiene los órganos. Y ahí fue donde me dieron mi diagnóstico.
era endometriosis. Es una enfermedad crónica que afecta aproximadamente 200 millones de mujeres en el mundo, o sea, casi un 10% de la población femenina, y tiene una sintomatología muy puntual, una sintomatología relacionada con dolor pélvico, dolor con las menstruaciones, dolor con la relación, dolor con la deposición cuando se está menstruando, y hasta un 50% puede llegar a generar problemas de fertilidad. De acuerdo con el Centro de Cuidados Clínicos de Endometriosis de la Fundación Santa Fe, la endometriosis afecta del 10 al 15% de las mujeres en edad fértil en Colombia. Hemos detectado que ya somos más del 3.5 de millones de mujeres diagnosticadas en Colombia con endometriosis. Sabemos que hay muchas personas menstruantes que aún todavía no han podido ser diagnosticadas. Y es que además de los dolores incapacitantes, las pacientes enfrentan demoras en el diagnóstico que pueden tardar más de 5 años. En algunos casos pueden ser décadas. Yo a este momento ya llevo 10 cirugías a causa de todo lo que me generó en los diferentes órganos la endometriosis, y posterior a esto yo desarrollé fibromialgia. Entonces, en mi cuerpo se traumatizó tanto por el dolor que lo generalizó en todo el cuerpo. La demora del diagnóstico ocurre, entre otros, porque se ha normalizado el dolor en la mujer. Terminan pues consultando y se les dice no tiene nada, de pronto es un problema del colon, no es una inflamación de otro origen. Realmente el diagnóstico es con una ecografía transvaginal que se llama una ecografía de mapeo de endometriosis, que es una ecografía altamente especializada con resonancias pélvicas y con un muy buen enfoque clínico, un buen interrogatorio para poder llegar a saber si la mujer tiene o no tiene la enfermedad. El mensaje es claro. El dolor no debe ser incapacitante y es necesario realizar las pruebas pertinentes para que a partir del diagnóstico se dé el manejo adecuado. Ante una situación como un dolor menstrual incapacitante, muy severo, problemas de dolor con la relación, problemas de dolor con la deposición, alteraciones de su ciclo menstrual, es muy importante que consulten, incluso que puedan sugerirle a su médico, decirle, doctor, ¿no será que yo tengo una endometriosis? Que aprendan a escuchar su cuerpo, que no se queden calladas. Cuando el cuerpo habla, cuando hay mucho dolor, algo está pasando. Ese es el mensaje y aplica no solo para la endometriosis. Hay que escuchar el cuerpo, hay que creerle y prestarle atención. Les cuento que Andrea y Marcela hacen parte de la Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad, donde trabajan precisamente para que otras mujeres no pasen por las dificultades que ellas enfrentaron con su condición. Gracias por lo que hacen. Feliz tarde, Tatiana. Feliz tarde, doctora Fernanda, gran mensaje. A las 2:30 minutos cambiamos de tema. En el segundo día del paro minero que se adelanta aquí en el departamento de Antioquia, el transporte de pasajeros reporta ya pérdidas millonarias por el bajo movimiento de viajeros. 360 millones de pesos es la cifra roja que hoy registra el transporte de pasajeros en Antioquia al día como consecuencia del paro minero que se concentra en el Bajo Cauca, donde están bloqueando 2 puntos estratégicos en la vía a la costa atlántica. Son 150 operaciones que tenemos en ambos sentidos, entre Medellín, es decir, Antioquia y la costa atlántica, estos departamentos del Caribe. Nosotros tenemos una afectación de 6.300 usuarios que tienen hoy origen y destino desde Medellín y estamos disminuyendo en un 70% nuestra operación debido pues a los bloqueos que se están presentando en el municipio de Caucasia. Bloqueos en los que están participando unos 8.000 mineros de Antioquia y el sur de Córdoba. La mesa minera. En medio de las protestas, un minero resultó herido tras la activación accidental de un artefacto explosivo. Una manipulación de una de las personas que hacen parte de la protesta, en donde perdieron 2 extremidades, dos dedos, y están siendo atendidos en el Hospital César Uribe Piedrahíta de Caucasia. Hablan de paro, de un paro o de una manifestación pacífica, y una persona ayer, precisamente en horas de la tarde, manipulando un explosivo, se voló unos dedos de su mano, no sé si logró volarse la mano entera, pero ante eso es que estamos enfrentados y la fuerza pública pues está preparada para afrontar esa clase de situaciones. El municipio de Caucasia permanece bajo medidas especiales como toque de queda nocturno y ley seca. En el fuerte militar de Tolemaida se lleva a cabo la reparación del helicóptero afectado en un atentado con drones en el sur de Bolívar hace 2 semanas. Les contábamos cómo el batallón de mantenimiento hace esta restauración.
Una sola granada lanzada desde un dron en el sur de Bolívar dejó 14 soldados heridos y además le causó 52 impactos al helicóptero Black Hawk UH-60 del ejército. El 70% de la estructura de la aeronave averiada, desde la cabina de los pilotos hasta la cola del helicóptero. Más de 30 técnicos de la aviación del ejército trabajan en su reparación y hasta la fabricación de nuevas piezas. Se hizo una intervención integral en toda la parte de la estructura principalmente afectada, que fue el lado izquierdo. Como ustedes pudieron ver, tuvimos que hacer el reemplazo de una piel completa y adicionalmente se están haciendo unos trabajos estructurales en cada uno de las otras perforaciones, las otras afectaciones. Vemos del otro lado, en el otro costado de la aeronave, yo no sé si coloquialmente esto se le pueda llamar como parches o remaches, pero aquí todavía se alcanza a ver un poco las esquirlas de la afectación que dejó el impacto de esa granada. ¿Cómo hacen ahí para recuperar esto? Está haciendo unas mediciones para poder ver el grado de perforación, dónde fue perforada, y de acuerdo al diámetro del orificio se hacen unas mediciones para poder yo calcular cuál sería el nivel de ese parche que se le debe colocar a la estructura de la piel en este caso, y poder garantizar que ese orificio no vaya a tener una extensión de su rajadura. La reparación de este helicóptero tiene un costo de 600 millones de pesos, pero dice el coronel que si no tuvieran estas capacidades costaría hasta 5.000 millones en Estados Unidos. Son unas máquinas diseñadas pues para la guerra, ¿sí? Son, digamos, helicópteros para resistir este tipo de ataques, ¿sí? Obviamente, dependiendo del tipo de ataque, llegará un momento en que de pronto puede ser que la aeronave sea altamente afectada y tenga que tener una intervención mucho mayor. Y la reparación es en tiempo récord. El ejército tiene un déficit de helicópteros Mi-17 que están parqueados por falta de mantenimiento. Las operaciones militares y el transporte de tropa y abastecimiento en el plan democracia de las próximas elecciones no dan espera. A esta hora en Noticias Girardot Cundinamarca, la captura del cuarto hombre señalado de participar en el asesinato de 2 policías en la vía Girardot Nariño. En un operativo que duró cerca de 18 horas, la policía desplegó un plan candado con el apoyo de aproximadamente 400 agentes de diferentes especialidades. Con este son 4 los hombres capturados y se logró el restablecimiento de derechos a un menor de edad. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y llevar justicia a los familiares de los policías fallecidos, la subintendente Diana Carolina García Rubio y el patrullero Jason Alberto Daza Rosso. A esta hora en Noticia en Santa Marta, el reconteo que hace la Policía Metropolitana de la cantidad de reclusos que posiblemente se hayan fugado del centro penitenciario transitorio del norte, esto que ubicado en pleno centro de la capital del Magdalena, luego de presentarse en las últimas horas un motín, al parecer generado por el presunto traslado de varios de estos reclusos a otros centros penitenciarios de mayor complejidad. Esta misma dificultad o situación se registró en horas de la madrugada y que dejó a un recluso muerto y a 7 personas heridas, entre ellos 3 policías de la unidad metropolitana y que viene siendo atendido por parte de diferentes clínicas de la capital del Magdalena. No es la primera vez que se registra un motín en este centro transitorio, de allí a que la comunidad le haya pedido a la alcaldía y a la policía el traslado del mismo. A esta hora es noticia en Florencia, Caquetá, un accidente de tránsito que al parecer fue ocasionado por una volqueta que se habría quedado sin frenos y que dejó 9 personas heridas, entre ellas un menor de edad. Según el reporte de las autoridades, los hechos se registraron en una pendiente del sector conocido como el Palo del Ahorcado. Allí descendía el conductor con su volqueta y al parecer habría perdido el control del vehículo, chocando contra una vivienda e involucrando a un carro particular, un taxi y 4 motocicletas. Afortunadamente, las víctimas de ese siniestro se encuentran estables y las pérdidas solo fueron materiales. Sin embargo, las autoridades han hecho un fuerte llamado a los conductores a estar atentos a la revisión técnico-mecánica de sus vehículos para evitar este tipo de situaciones. A esta hora es noticia la investigación que inició la Superintendencia de Industria y Comercio a la empresa encargada de administrar la Catedral de Sal de Zipaquirá por presuntas prácticas anticompetitivas. Según la SIC, porque estarían vendiendo el ingreso a la catedral atado a otros servicios sin el consentimiento de la gente y no les daba la opción de comprar únicamente el ingreso a la catedral. Durante esta etapa de investigación, la SIC solicitará a esta empresa información y también realizará visitas.
3 de la tarde, 18 minutos, miles de personas permanecen confinadas en el sur del Chocó por amenazas del ELN a quienes se movilicen por los ríos. Ante esta situación, las autoridades realizaron un consejo de seguridad y anunciaron medidas. Una vez más, las comunidades ribereñas del sur del Chocó denuncian que se encuentran bajo el yugo del confinamiento por el paro armado del ELN indefinido, impuesto desde este 17 de marzo. La situación acá es complicada. Aunque la Armada dice que están acá, nosotros no los vemos, no. Y nosotros tenemos miedo de que esa gente tome venganza contra nosotros por salir de nuestros territorios a buscar lo que es la comida, el pescado. La libre movilidad por los ríos Orpúa, Ijua y Docampado en el Bajo Baudó está totalmente suspendida. Según la Defensoría del Pueblo, alrededor de 1000 familias de 16 comunidades están sitiadas y en extrema vulnerabilidad. Nosotros acá nos va a tocar aguantar hambre estos días. Y nosotros nos sentimos secuestrados en nuestro propio territorio. Las autoridades del Chocó en Consejo Extraordinario de Seguridad adoptaron medidas. Afectando a una población de más de 6000 personas que se encuentran, debido a este anuncio, constreñidas y también, por supuesto, confinadas, sin la posibilidad de movilización y, por supuesto, con la limitación de su mínimo vital y la seguridad alimentaria. La presencia de nuestra fuerza pública a través de la Armada Nacional, la Fuerza Naval del Pacífico, se encuentra en los ríos Docampado, Orpúa e Ijua, y que efectivamente han existido unos combates que han sido directamente entre la fuerza pública y el ELN. La gobernadora del Chocó denunció que los ataques del ELN contra la población son reiterados. El más reciente se presentó hace pocas horas en la estación de policía de Ribiró, donde la guerrilla lanzó granadas transportadas por drones. Una mujer de 29 años de edad fue asesinada por su pareja sentimental en Palmira, Valle del Cauca. Según la investigación, el hombre, luego de quitarle la vida, intentó eliminar las evidencias incendiando la casa donde residían. Valentina Villegas tenía solo 29 años y su compañero sentimental, con quien aparece en esta fotografía, es el señalado de acabar con su vida en la madrugada del sábado pasado. Según la confesión que hizo ante las autoridades, decidió asesinarla luego de sostener una acalorada discusión cuando ella llegó en presunto estado de embriaguez a la vivienda que compartían en el barrio Coronado de Palmira. Por situaciones internas de temas de presupuesto, de dineros, etcétera, y esta persona procede a ocasionarle una asfixia mecánica y pasadas unas horas, parece ser que más de 12 horas, posterior a darse cuenta del hecho que había perpetrado, pues procede a hacer la incineración del inmueble. El intento de Diego Fernando Hurtado por eliminar cualquier evidencia que pudiera vincularlo a la escena falló y fue capturado en flagrancia cuando la policía y bomberos atendían el llamado de auxilio de algunos vecinos por el incendio. El cuerpo de la joven fue hallado calcinado en una de las habitaciones. ¿Escuchaste algo, viste algo raro, poco habitual? Pues en días anteriores los olores, pero pues y nos hacía raro porque ella no la escuchamos. Por sí la escuchamos hablar ellos dos, pero pues esos días no la escuchamos a ella. ¿Cuántos días atrás más o menos empezaste a sentir esos olores? Desde el miércoles sentíamos olores. Rechazamos todo hecho de violencia en contra de la mujer. Actuaremos contundentemente en cualquier manifestación de un delito contra la población vulnerable. El confeso asesino, quien registra antecedentes penales por abuso sexual, fue enviado a prisión donde pagará una condena de más de 40 años por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio e incendio. En la iglesia San Ignacio, en el centro de Bogotá, se inaugura hoy una exposición inédita con 16 pinturas restauradas del siglo XVII. David Molina conoció esta muestra pictórica que da nueva vida a estas joyas del barroco santafereño, patrimonio artístico de Colombia. 400 años de historia guardan las miradas esquivas de estos santos fundadores, padres y reformadores de la iglesia, que conforman esta serie de pinturas recuperadas del siglo XVII. La exposición Un lugar para todos y cada uno recoge 16 lienzos que pertenecen al acervo de la iglesia San Ignacio. La exposición es también una muestra del trabajo de los restauradores. Es el oficio de un restaurador que permite que estas obras vean nuevamente la luz. Hemos estado trabajando durante varios meses para que estas 16 pinturas que llevaban más de 2 décadas sin ver la luz
puedan estar hoy al alcance de todos los colombianos. Con minucia profesional, el equipo de conservación y restauración de la iglesia le devolvió la vida a estas pinturas de autor desconocido, que se creen fueron realizadas entre los años 1610 y 1619. Entonces hay un análisis muy a fondo de los materiales constitutivos, de las telas donde se pintó, de las imprimaturas, de los pigmentos empleados, si son de acá, si fueron traídos. Entre las obras intervenidas sorprendió este cuadro de San Francisco de Asís, que reveló la reutilización del lienzo y la existencia de una pintura previa, una escena de la vida de Jesús. Se reutilizó una pintura preexistente, mucho más antigua, y sobre esta pintura se completa uno de los personajes de la serie. Pues son cosas muy interesantes que salen, por ejemplo, a partir del análisis de radiografías. Estos retratos de San Agustín, Santo Domingo, San Benito, entre otras personalidades del mundo católico, estarán un mes entero en exposición. Se inscribe en el tiempo de la Semana Santa. Inauguramos la exposición el día de hoy y la iglesia, la capilla San José, estará abierta de martes a sábado de 1 a 4 de la tarde. Esta exposición es el resultado de los últimos 8 meses de trabajo del equipo de restauración de la iglesia San Ignacio, que cogió estos 16 lienzos de personajes ilustres y santos de la iglesia católica, que nos habla de las costumbres, la historia y la memoria de este epicentro religioso en el antiguo reino de Nueva Granada. 3:25, momento para ver qué tendremos esa tarde. Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Luisa Fernández. Alejandra, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre estos casos de inseguridad que se han presentado en la ciudad de Bogotá. Vamos a estar con Bogotá, cómo vamos, y claro, hacer un análisis sobre esa primera cumbre que se tuvo con congresistas electos por parte de la Alcaldía de Bogotá para avanzar en temas legislativos, para atender la seguridad en la capital del país. En medio de todo esto, vamos a ver en qué se raja y en qué no en materia de seguridad el alcalde de Bogotá y la ciudad hasta el momento. Vamos a hablar en la tarde de hoy también con el abogado de Kevin Acosta. Recordemos, el menor que falleció con hemofilia, falta de medicamentos, lo confirma la Procuraduría. Falleció Kevin Acosta por falta de medicamentos, por la no entrega oportuna de medicamentos por parte de Nueva EPS. Y precisamente con estos temas vamos a tener otro caso, el del joven Jason, de 20 años, que falleció con leucemia, también por falta de medicamento. Hablaremos con la fundación que llevó la denuncia ante la Corte Interamericana sobre la situación en materia de salud y, claro, la revisión de ese pronunciamiento del presidente Gustavo Petro de liquidar EPS. Esto y más en segundos en Noticias Caracol en vivo. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado en Tierra de Gigantes. Para conocer a un bebé fuera de serie, su tía ha sido la encargada de presentarlo en sociedad en las redes sociales, donde no ha pasado desapercibido por su tamaño. ¿Quién se anima a cargarlo? Respóndanme después de ver este informe. I want y'all to see my 7-month nephew. Cuando Lauren Wilson nos dijo que quería presentarnos a su sobrino de 7 meses de nacido, pocos se imaginaron lo que esta neoyorquina se traía entre manos. Y entre manos, sí señores, apareció Jackson, este pequeño gigante de 12 kilos, 4 por encima de un bebé de su edad. Bien difícil la tuvo Adrienne, la hermana de Lauren y madre de Jackson, quien recordó que desde su llegada a este mundo su hijo ya venía en envase grande. Good job. Hoy, con un añito recién cumplido, Jackson sigue creciendo y está a punto de alcanzar 1 metro de altura. Tranquilos, los médicos dicen que es un niño sano y fuerte, lo que su tía complementa con un travieso, curioso y aventurero. Hermosa vida, Gran Jackson. De Tierra de Gigantes a las profundidades del océano para una clase magistral, la que nos ha dado Alondra Yandra mientras buceaba con su instructor en aguas de Bali. Quisieron mostrar cuánta presión hay a 30 metros de profundidad y para ello rompieron un huevo. Y miren ustedes cómo la yema queda intacta.
2 clases en una, física de fluidos y evolución. Para los detalles, vuelvan a repasar lo que les enseñaron en el bachillerato. Y nos vamos con este chapuzón. El protagonizado por 4 estudiantes de la Facultad de Enfermería de una universidad de Salamanca, en España. Disfrazados de deportistas de nado sincronizado, hicieron una coreografía que hoy le da la vuelta al mundo. Unos cuantos saltos, giros y diversión han sido suficientes para que estos enfermeros con ínfulas de nadadores coordinados logren su primer 1.000.000 de reproducciones en TikTok. Y en modo nado sincronizado, también les decimos que sigan conectadísimos con las mejores historias en esta su casa, Noticias Caracol. Ana, Mile y Aleja, espero que les haya gustado ese chapuzón. Feliz tarde. Cómo no, cuánta creatividad, Claudia, gracias. Así terminamos, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar a partir de este momento con Luisa, la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Y en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Buena tarde. Chao.